¿Sabías que en el Perú existen 55 pueblos indígenas? De acuerdo con el Censo Poblacional y Vivienda del 2017, 51 de estos pueblos son amazónicos y 4 de ellos son andinos. Además, contamos con un total de 48 lenguas indígenas u originarias en nuestro país. ¿Sabías también que cerca del 4% de nuestra población se autoidentifica como afroperuana y que a pesar de estar ubicada principalmente en las zonas urbanas y rurales de la costa del Perú, su aporte a la historia y a la cultura nacional se refleja en la valoración positiva en distintos ámbitos vinculados a la gastronomía, la música, el arte, la promoción del turismo responsable, entre muchos otros? A través de estos datos ya podemos percibir una característica fundamental de nuestro Perú. No tenemos una sola realidad cultural. La Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, aprobada en el 2015, responde a la necesidad de reconocer y proteger la diversidad cultural de nuestro país, que es el resultado de un proceso histórico y de la sucesión de grupos humanos a través del tiempo, así como complejos procesos de transformación sociocultural. Hola, mi nombre es Sandra González Watson y soy la Directora General de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera unidad. Iniciemos explicando en qué consiste la diversidad cultural, que es el tema central de esta primera unidad. Básicamente, se trata del reconocimiento de la diversidad cultural, de las expresiones culturales que surgen de la creatividad individual y colectiva, así como de la multiplicidad de interacciones de las culturas que coexisten en una sociedad. Es así que en una sociedad en la que existe diversidad cultural, ninguna de las culturas presentes está por encima de otras, ni debe considerarse el modelo ni el patrón dominante de las demás. Dicho de otra manera, todas las culturas deberían tener la misma consideración, valor y respeto. Ahora bien, la existencia de diversidad cultural alude evidentemente a algo que llamamos cultura. ¿Y qué podemos entender por cultura? Este es un fenómeno complejo que sigue siendo discutido en el campo de las ciencias sociales, pero para fines de nuestro curso entenderemos cultura como un conjunto aprendido de valores, conocimientos, prácticas, tradiciones, costumbres, símbolos y normas también que comparten un grupo social determinado. Estas formas compartidas de ser y hacer se expresan en estilos de vida, formas de relacionarse, formas de comunicar basadas en visiones y concepciones sobre el mundo, la vida y el bienestar. Todas y todos somos parte de una cultura y a la vez nos relacionamos con diferentes culturas. De esta manera participamos y somos parte de la diversidad. Cada cultura proporciona una visión sobre el mundo y un estilo de vida que la hacen únicas y diferentes con respecto a otras culturas, es decir, define una identidad cultural. Así, este tipo de identidad expresa la forma de ser y pertenecer a una cultura. Si deseas profundizar en los conceptos de cultura, identidad cultural y diversidad cultural, puedes revisar la bibliografía que se recomienda en esta primera unidad del programa. Una vez que tenemos claros los tres conceptos mencionados anteriormente, puede resultar mucho más sencillo comprender a qué nos referimos con el término interculturalidad. En principio, parece que hiciéramos alusión a una relación entre culturas, ya que estamos usando el prefijo inter. Y en efecto, de eso se trata fundamentalmente, la interculturalidad, un proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje que busca generar relaciones de equidad entre diferentes grupos étnico-culturales. Reconocer la existencia de culturas distintas en un país o sociedad determinada nos indica que nos encontramos en un espacio pluricultural. El prefijo pluri, que hace referencia a un fenómeno de carácter plural, nos da a entender que hay varias cosas de algo. Plural
es lo contrario a singular, por lo cual hablar de una sociedad pluricultural nos indica que se trata de una sociedad en la que existen más de una cultura. Entendemos por pluriculturalidad al reconocimiento por parte del Estado de la existencia de diversos grupos étnicos dentro de su territorio. Un grupo étnico podemos definirlo como una colectividad que se identifica a sí misma y que es identificada por los demás en función de ciertos elementos comunes, tales como el idioma, la religión, la tribu, la nacionalidad o la raza, o una combinación de estos elementos, y que comparte un sentimiento común de identidad con otros miembros del grupo. Por tanto, un Estado pluricultural reconoce las distintas culturas que conforman los grupos étnicos que existen dentro de un territorio, como por ejemplo los Aymara en el sur andino o los Awajún en la región amazónica. Ahora bien, las distintas culturas que existen en una sociedad pueden organizarse y relacionarse entre sí de diferente manera. Hay estados que reconocen la diversidad de culturas, pero prefieren que éstas se mantengan separadas, a veces aisladas unas de otras. Este es el tipo de sociedad o país donde predomina la multiculturalidad. De este modo, el modelo multicultural se refiere a la existencia de varias culturas en un mismo espacio físico, territorial o social, pero con inexistencia de intercambios significativos entre ellas. Por el contrario, en nuestro país, el Estado peruano defiende la idea que la relación entre las diferentes culturas existentes debe estar basada en el respeto mutuo, la interacción y el diálogo entre ellas. Un enfoque de este tipo se considera no multicultural, sino intercultural. Así, la interculturalidad debe ser entendida como el proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje que busca generar relaciones de equidad entre diversos grupos étnico-culturales que comparten un espacio a partir del reconocimiento y valoración positiva de sus diferencias culturales. Las diferencias culturales en nuestro país no siempre han sido entendidas como una riqueza. A lo largo de nuestra historia hemos negado, invisibilizado y generado importantes brechas económicas, sociales y de acceso a derechos entre los diferentes grupos étnico-culturales de nuestro país. Esta realidad compleja requiere la atención responsable, oportuna e incluso inmediata del Estado a través de políticas que permitan reducir las brechas de desigualdad y prácticas discriminatorias que existen en el Perú y no contribuyen a fortalecer la democracia. Para estos casos, el Estado reconoce la existencia de derechos colectivos a través de los cuales se intenta proteger específicamente los intereses y también la identidad cultural no solo de los individuos, sino del colectivo o grupo social al que pertenecen. Es el caso de una importante población en nuestro país que puede ser considerada indígena u originaria. Un pueblo indígena u originario es aquel que desciende de población que habitaban en el país desde antes de la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, culturales y políticas y que al mismo tiempo se autorreconocen como tales. Actualmente existen 55 pueblos originarios distribuidos en todo el territorio nacional, reproduciendo y recreando sus culturas en constante adaptación y cambio. Asimismo, la población afroperuana no está debidamente reconocida como tal y su aporte en la construcción del país también ha sido invisibilizado y subvalorado. En el Perú, el 4% de la población peruana mayor de 12 años de edad se autoidentifica como afroperuana o afroperuano, llegando a ser más de 800.000 personas según el Censo de Población y Vivienda del 2017. La población afroperuana desciende de la población que fue trasladada forzosamente a las Américas entre los siglos XVI y XVIII para ser esclavizada. Pero la abolición de la esclavitud en 1854 no produjo la integración de la población afroperuana en condiciones de equidad en la sociedad peruana.
Sin embargo, los afroperuanos intentaron por diversos medios sobrepasar las barreras levantadas para evitar su integración. Así, por ejemplo, la educación promovida por el liberalismo y el ejercicio de oficios u ocupaciones consideradas tradicionales fueron parte de las estrategias para lograr ascender socialmente, logrando a largo plazo mejoras en sus condiciones de vida. Los pueblos originarios, andinos y amazónicos y la población afroperuana han estado históricamente excluidos, lo cual ha afectado y limitado su desarrollo, bienestar y el ejercicio de sus derechos y su ciudadanía. Existen evidencias de cómo las personas que integran estos grupos culturales tienen los mayores niveles de pobreza, un menor acceso a la salud, la educación y empleo y presentan las tasas más altas de desnutrición infantil y analfabetismo, entre otros derechos afectados. Es por ello que con la finalidad de abordar esta compleja problemática y atender debidamente a las y los ciudadanos indígenas y afrodescendientes, garantizando sus derechos y en la búsqueda de un país libre de discriminación étnico-racial, el Estado peruano asume el enfoque intercultural como una herramienta adecuada y necesaria. Así entendemos la interculturalidad como un enfoque que propone el reconocimiento de las diferencias culturales sin discriminar, sin excluir, buscando generar una relación recíproca entre los distintos grupos étnico-culturales que cohabitan en determinado espacio. Ahora que hemos terminado de compartir estas ideas con ustedes, les dejamos dos preguntas para la reflexión. ¿De qué manera aporto al cumplimiento del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y de la población afroperuana? ¿En qué sentido nos puede ser útil poner en práctica la interculturalidad? A continuación, las y los invitamos a seguir revisando las actividades a realizar para esta primera unidad del curso. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.